Venga. Arrancamos en una edición más de Tiro Indirecto, una que tendrá muy contentas a las personas, a toda la nación que tiene corazón azul y piel dorada. Tenemos aquí a uno, por cierto, que ya lo noto un tanto nervioso, un poquito nada más, a Luis Alberto Anaya, que está de plácemes, pero bueno, vamos a hablar con el capitán Joaquín Beltrán, histórico del Club Universidad. Saludos, Joaquín, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Un abrazo desde Querétaro, me quedé vivir acá y feliz de estar con ustedes el día de hoy. Está con nosotros también Yair Palacio. Hola a todos, yo soy Yair Palacio, muy contento de estar con hoy un histórico de Pumas, como es el señor Joaquín Beltrán. Gracias. Y estando Joaquín Beltrán, pues no teníamos manera de no invitar a Luiso Anaya. Qué bueno que vuelves a Tiro Indirecto y de esta forma, Luiso. Hola, gente, ¿cómo están? Un gusto, un honor, verdaderamente un honor platicar con uno de mis ídolos juveniles deportivos de la historia, esa es la verdad. Y además un impulsor, también debo decirlo, de mi amor por los colores azul y oro, ¿no? Y alguien que en lo particular me parece, ponía eso que en la cancha a muchos les falta. Inclusive tachan a ídolos tan grandes como Messi de no tenerlos, y no podemos decir qué, pero cuesta como 30 pesos la docena, más o menos. Hola a todos mis hermanos, un gustazo y un honor estar acá con ustedes de nuevo en Tiro Indirecto. Muy bien, yo soy Roberto Rocha. Empezamos con las preguntas, Yair, adelante. Gracias, Robert. Bueno, pues iniciando, Capi, esta entrevista, ¿cómo inicia ese amor por el fútbol? ¿Desde dónde, qué sensaciones le dejó? ¿Dónde le vio algo por el estilo que dijo, voy a ser futbolista? Yair, primero agradecerte, ¿no? El contacto fuiste tú para participar con ustedes, así que muy contento el día de hoy de estar acá. Aparte, sé que estás en San Luis, sí. Y San Luis de alguna manera tiene cierto apego a mi familia. Mi papá, aunque nació en la Ciudad de México, vivió muchísimos años en San Luis Potosí y es una ciudad que me gusta mucho. Entonces, pues todo surge mucho por mi padre, ¿no? Desde chiquito, desde los 4 años, entré a la escuela de fútbol de Pumitas. Mis papás eran egresados y eran catedráticos de la UNAM, entonces tenían la posibilidad de que sus hijos entraran a la escuela de fútbol. Y bueno, sin tener mucho conocimiento, pues empecé a correr atrás de la pelota y cumplí todo ese proceso, ¿no? En Pumitas. Y yo creo que como a los 12, 13 años, estando en esa época, a los medios tiempos de los partidos de universidad, en lugar de haber las activaciones de marca, lo que vemos el día de hoy de algún patrocinador, en esos momentos en CU se rifaban algunos equipos de Pumitas para jugar un ratito en el medio tiempo. Y mi equipo salió sorteado, entonces ese día jugué al medio tiempo de un partido de los Pumas y estando en la cancha, pues digamos que si ya traía la pasión por el fútbol, ese día salió el gusanito de querer ser futbolista profesional y futbolista de los Pumas. Y a partir de ahí, pues todo mi trabajo y todos mis entrenamientos, mi preparación fue enfocada a lograr mi sueño que afortunadamente pude cumplir. Ok, ¿y cómo vivió un día antes de su debut? Fue una semana muy especial, Jair, porque en ese proceso, en ese torneo, las cosas para Pumas no habían ido muy bien. Había iniciado el torneo Pablo Luna como entrenador. Desafortunadamente no pudo completar el torneo en la fecha 11. Hubo un cambio, entró Luis Flores en lugar de Pablo. Y empecé yo a vivir ese proceso que viven los jugadores de divisiones inferiores, ¿no? De repente a completar algún entrenamiento del equipo de primera división, y regresaba a entrenar con el equipo de segunda. Y la última semana de ese torneo donde Pumas ya no iba a calificar, no fue un buen torneo para el equipo. El equipo viajó a Houston a jugar un partido amistoso contra la selección de El Salvador, que se estaba preparando para las eliminatorias de Francia 98, y fue mi primer viaje con el equipo, ¿no? Viajé con el equipo, tuve la oportunidad de jugar alrededor de 25 minutos en ese partido, y regresando, el partido fue el miércoles, regresamos el jueves, jugábamos el domingo contra Morelia, en Ciudad Universitaria, y en esa época no había concentraciones, ¿no? Los equipos, muy pocos equipos las estaban empezando a tener, ¿no? Esa idea de juntarte un día antes en el hotel, ahí comer, ahí descansar e irte al partido. En esa época Pumas no lo hacía. Así que el sábado, después de entrenar, Luis Flores nos cita a todos el domingo a las 10 de la mañana en el Estadio Olímpico Universitario
Y yo no sabía que ese día iba a debutar, ¿no? Ese día Luis da la plática de los 11 que iban a ser los titulares y le pide a Enrique López Zarza que se acercara con los que iban a salir a la banca, y para mi sorpresa Enrique se acerca conmigo, me dice que iba a salir a la banca, que me cambiara, y fue muy emocionante, Jair, ¿no? Ver el partido desde la banca, en primera fila, cuando pues, toda mi vida había estado en la tribuna apoyando al equipo y sabiendo que todo podía pasar, pues, fue muy emocionante. Al minuto 70 del partido me llama Luis, me pide que me quite la casaca, me dice, disfrútalo, te lo mereces, vas a entrar por Alfonso Dulanto, que era un defensa peruano que estaba en los Pumas en esa época. Como anécdota, íbamos ganando el partido 3-1, era un partido pues ya no trascendente ni para Pumas ni para Morelia, como les platicaba, no íbamos a calificar ninguno de los equipos, pero íbamos ganando 3-1, yo ya estoy en la banda a punto de entrar, y en ese momento Morelia nos mete el 3-2, entonces volteo a ver a Luis como diciendo, ¿qué onda, me vas a meter todavía o no? Adelante, y bueno, fueron 20 minutos muy, muy especiales, ¿no? Cumplí mi primera meta, que era debutar con los Pumas, y al final el partido lo ganamos 3-2, fue en CU mi debut, así que fue un día muy especial, sin duda. Gran anécdota, Capi, gran anécdota. Adelante, Luis Anaya. Gracias, Jair. Bueno, pues el año del debut, que es el 96, hasta, digo, obviamente el año glorioso del 2004, fueron épocas difíciles, contrastantes con que la afición pues siempre seguía ahí, ¿no? Entonces, creo que la primera pregunta sería, ¿cómo manejar tanta época de fracasos en un equipo que yo siento que de los 4 grandes, porque aquí tenemos a un Cruz Azulino, es a quien por historia y por manejo, por cómo funciona la universidad, más difícil le ha costado hacerse o forjarse de esos 7 títulos que tiene? ¿Cómo aguantar tanto tiempo de fracasos inversamente proporcionales a los uniformes, que eran fantásticos, que por cierto... Me imagino que ahí vendrá una pregunta también, ¿no? Porque nosotros aquí en este podcast somos bastante frikis de los uniformes. ¿Cómo aguantaste tanto tiempo sin decir, oye, ¿sabes qué? Pues mejor me voy a otros lados donde sé que tal vez pueda ganar más fácilmente, a nóminas con más lana, ¿no? Pues mira, fue un proceso, como bien dices, Luis, sobre todo en los finales de los 90, porque ya en los inicios, en los 2000, ya fue diferente el tema, y ahorita si quieres lo ampliamos, ¿no? De mi debut al 2000, vamos a hablar del 96 al 2000, hubo una época de transición en Pumas. Salieron jugadores muy importantes de la institución, como digo, de los que se me vienen a la mente, ¿no? El Chiquis García, Braulio Luna, Jorge Santillana, gente que venía ya de cantera y que habían adquirido una madurez futbolística por la cantidad de partidos que habían jugado en primera división. Y eso nos permitió a muchos de nosotros debutar y poco a poco ir madurando también. Y en esa época, ¿te acuerdas? Que creo que lo tienes muy presente, Luis, porque ya vi que eres muy aficionado a los Pumas. Inclusive estuvimos cerca de puestos de descenso. Digo, nunca un descenso comprometido, o sea, nunca así tan cerca, pero sí en un lugar 15, 16, situación que Pumas pues, no debe tener, no debería tener, ¿no? Nunca. Aunado a esto, hubo muchos cambios de entrenadores. Por ahí nos colamos en una liguilla con Roberto Saporiti, con ese gol de Jimmy Lozano, te acordarás, contra Cruz Azul en el azul. Pero también vino el tema de la huelga, ¿no? Vino la huelga en el 99, que se extendió, ¿no? Que duró casi 10 meses. Y moverse a Querétaro. Exactamente, nos venimos a jugar para acá, o sea, digamos que cada 8 días jugábamos de visita, entre comillas, evidentemente, porque pues, no podíamos utilizar el Estadio Olímpico Universitario, y aunque la gente en Querétaro nos recibió de maravilla, la afición, hay mucha afición de Pumas aquí en Querétaro, no era lo mismo jugar un fin de semana en Toluca y el siguiente en Querétaro, y el otro en Torreón y el siguiente en Querétaro, o sea, constantemente viajábamos, teníamos que entrenar en cantera, ¿no? Porque CEU, reitero, no lo podíamos pisar. Y al final, yo creo que después, o sea, cuando regresamos al Estadio Olímpico después de la huelga, creo que ahí se rompe esta situación, esta tendencia de un Pumas que no era tan protagonista como en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque la gente de universidad estaba ávida de ver a su equipo en CEU, porque entró y el rector que resolvió la huelga, se acordarán, fue Juan Ramón de la Fuente, y fue un rector muy involucrado con el equipo, y él fue el que empezó
a maquinar todo ese proyecto que al final dio tan buenos resultados, ¿no? Él es el que invita a Arturo Elías como el presidente del patronato. A su vez, entre los dos invitan a Aarón Padilla como vicepresidente deportivo, y a su vez le dan a Hugo la segunda oportunidad de dirigir al equipo, ¿no? Y entonces, a partir del 2001, que es cuando Hugo regresa y cuando ya está conformado este equipo, es cuando se empieza a dar esa vuelta, ¿no? Me preguntabas, Luis, ¿por qué no había salido yo de la institución? Primero, porque creo que tenía que cumplir un proceso, ¿no? Dentro de Pumas. Primera situación. Segunda, en algún momento sí hubo una oferta importante por parte de Toluca, pero lo puse en una balanza, ¿no? Y Toluca, yo en Pumas ya me había hecho de un lugar, ya era titular. En Toluca estaba el Flaco Macías, estaba Omar Blanco, seleccionado nacional en ese momento. Acaba de llegar Paulo da Silva, que todos sabemos la historia de Paulo da Silva en el fútbol. Entonces era ir, sí, a una buena institución, pero ir a pelear a un lugar que yo en Pumas ya me había ganado. Y la última es que yo no me imaginaba salir de Pumas sin obtener un campeonato. No estaba dentro de mis planes. Entonces, cuando ya regresa Hugo, cuando vemos este proyecto, pues yo me empiezo a dar cuenta que este proyecto iba a dar frutos tarde o temprano. Y entonces, a partir sobre todo del 2001, fue disfrutar el proceso. Fue un proceso donde Hugo llegó más maduro, donde tenía un cuerpo técnico muy sólido, donde se fueron haciendo muy pocos cambios de torneo en torneo, donde muchos de nosotros como canteranos ya habíamos adquirido mucha madurez. Y entonces los primeros que llegaron fueron Ayrton y Leandro, después por ahí se incorporó Kikín, después se incorporó Botero, Íñiguez, y los últimos dos, bueno, pues importantísimos, ¿no? Darío y Marioni. Entonces, creo que eso hizo que se conformara un equipo muy sólido y así llegamos al 2004. Pero esos 8 años previos, Luis, fueron, en mi caso, porque con el único que los viví, los 8 completitos, fue con Sergio Bernal. Para nosotros dos fue vivir un proceso muy padre, de ver cómo poco a poco el equipo iba tomando forma, cómo le dábamos vuelta a una situación difícil de unos Pumas alejados del protagonismo, a lograr algo que fue histórico para todos, ¿no? Para nosotros, para la institución, para la universidad, para ustedes como aficionados y para el fútbol mexicano. Rapidísimo, antes de pasar la estafeta al tremendo Roberto Rocha, que también tiene mucha similitud por lo del tema Cruz Azul, que hubo una desbandada ahí de Pumas a Cruz Azul. Sí. Bueno, dos cosas, Nike o Sí. Loto. Nike o Loto. Y ¿qué tantas reliquias, uniformes guardas? Porque hay muchas cosas de tu época, sobre todo en el 96, que es inconcebible la camiseta de la época que guardas. ¿Tienes una especie de museo personal con playeras? Fíjate que, bueno, la primera, los uniformes de Loto me gustaron. Siempre, creo que en general tuvieron muy, muy padres diseños, ¿no? Nike, sin dejar de ser buenos diseños padres también, creo que no fueron tan consistentes como Loto. Creo que Loto cada año tenía, incluso cuando jugamos a Libertadores, los uniformes de Loto estaban padrísimos. Y Nike, aunque tuvo buenos resultados, buenos uniformes, que a mí el que más me gusta es uno de Nike con azul con unas líneas delgaditas, igual te acordarás. Inconseguible también. Tengo yo la sí, azul. no, llamaron mucha atención. Guardo todas las camisetas, estoy angustiado porque la única que no encuentro es la del bicampeonato, porque en algún momento la saqué para presumirle y por ahí debe de estar. Pero no, las guardo con mucho cariño, y todas, las de Pumas, las de Necaxa, las de Cruz Azul y las de Querétaro, las tengo y todavía no armo mi museo personal. En algún momento lo tendré, pero tengo aquí un lugarcito especial con una foto que me representa muchísimo, con las medallas que me ha dado el fútbol, tanto como futbolista como directivo. Y aquí lo estoy viendo, ahorita si puedo les hago un paneo, y los 3 balones de oro que obtuve en mi carrera. Va que va. Roberto Rocha te va a hacer unas preguntas bastante interesantes. Es poderoso el hombre. Venga, adelante. Ojalá que no decepcione. ¿Crees que para los canteranos de universidad, por ser seguramente, si no lo es, está en la discusión, la cantera de Pumas, la más importante en la historia del fútbol mexicano, ¿crees que llevan una presión extra al momento de debutar con el primer equipo?
Yo creo que la cantera de Pumas sigue siendo, Roberto, la más importante, porque si analizamos la cantidad de jugadores que han portado la camiseta de la selección nacional a lo largo de la historia, la mayoría de los jugadores que han ido al extranjero y han triunfado han salido de Pumas. Es una realidad que esa situación en los últimos años no ha sido igual, ¿no? Creo que Pumas perdió esa estructura dentro de fuerzas básicas que le permita ser ese semillero que en algún momento fue. Y para mí hay una situación muy clara. Creo que el fútbol evolucionó y la cantera de Pumas no evolucionó a la par del fútbol. ¿Y por qué? Porque muchos de nosotros como futbolistas jóvenes, fuéramos fans o no de los Pumas, veíamos en Pumas la posibilidad de ir, probarte y saber que en Pumas iban a debutar jóvenes mexicanos, porque así era la tendencia y así era la mística. ¿Qué pasa cuando el fútbol evoluciona? Pues resulta que Pachuca, que Chivas, que Atlas se dan cuenta que ya no basta con esperar a que los jugadores lleguen. Hay que salir a buscarlos. Hay que hacer una inversión importante con visorías, con con visores, digámoslo así, pero que no nada más vean jugadores en tu ciudad, sino tienen que ir a buscar torneos a nivel nacional, empezar a captar talento de otros lugares. Y la bronca fue, para Pumas, no para estos clubes, que ellos encontraron en ese mecanismo la posibilidad de captar muy buen talento. Y entonces a Pumas ya no llegaban los mejores jugadores jóvenes del país, ¿no? Entonces Pumas se tardó un poquito en darse cuenta que también tenía que sacar visores al país, al interior de la República Mexicana, incluso al extranjero, para captar talento. Y sí creo que en algún momento esta situación no es que te generara presión, pero sí te generaba un compromiso doble, ¿no? Saber que eres un jugador joven debutando con los Pumas por todo lo que eso representa. Y yo creo que hoy Pumas poco a poco ha intentado recuperar esa situación de formar a sus propios futbolistas. Es un proceso largo porque hoy ya tiene muchísima más competencia y ojalá pronto lo logre. ¿A qué crees que se deba, Joaquín, que cada vez más los canteranos de universidad que empiezan a brotar y que obtienen buen nivel con el primer equipo prefieren salir a otros clubes, a Rayados, por ejemplo, ocurre mucho, y no se quedan tanto en Pumas? Yo creo que son dos cuestiones. La primera es que los jugadores canteranos tal vez perdieron un poco el sentido de la mística. ¿A qué me refiero? A portar la camiseta, saber que tu proceso puede durar 4 o 5 años, 6 años, y después, ¿no? Buscar nuevos horizontes. Y la otra, creo yo, es que el tema económico, ¿no? O sea, hay clubes a nivel nacional que tienen un poder económico grandísimo porque tienen empresas muy importantes que los respaldan. Ejemplo, los dos equipos de Monterrey, Cruz Azul, América. Y Pumas, pues no tiene una empresa como tal que la respalde, es una AC, entonces vive pues de los ingresos que vaya generando con patrocinios, con derechos de televisión, con taquillas, etcétera. Entonces, pues de repente se ha vuelto una necesidad. Pues pasó, creo que el último gran ejemplo es Jesús Gallardo, ¿no? Jesús llevaba 2, 3 años en Pumas haciéndose de un lugar, vino su participación en el Mundial con Juan Carlos Osorio y Monterrey dijo, de aquí soy. Hablando de canteranos, porque el otro ejemplo es Ismael Sosa, ¿no? Cuando se hizo todo este revuelo, pero que Tigres pagó una muy buena cantidad de dinero. Para Pumas se vuelve prioridad el tema de generar ese tipo de negocios. ¿Por qué? Porque con ese dinero de venta de jugadores opera, ¿no? No es lo mismo tener el respaldo de una empresa y saber que vas a tener, además de los jugadores que vendas, un presupuesto donde te va a decir FEMSA o Cemex, oye, pues ahí tienes aparte de nosotros tantos millones de dólares para invertir, ¿no? O sea, Pumas es qué ingresos tengo de televisión, qué ingresos tengo de patrocinios, qué ingresos tengo de venta de jugadores, y con eso mantengo fuerzas básicas o vuelvo a hacer compra-venta o préstamos de jugadores, ¿no? Entonces creo que esas son las dos cuestiones que de repente han sido difíciles para Pumas. Muy bien, gracias, Joaquín. Adelante, Jair. Gracias, Robert. Bueno, señor Joaquín, yo quiero ir a un año específicamente, ya Luis se lo recordará, ese año del 2004, que le toca a Pumas quedar bicampeón con Hugo Sánchez, le tocó ganar una copa en el Bernabéu al Real Madrid, le toca, a usted le dan una distinción específicamente que fue el mejor defensa de los 2 torneos. ¿Qué vino por esas sensaciones en su cabeza? ¿Qué significó para usted ese año? Fue un año muy especial, el 2004, porque como lo platicábamos, Jair, fue la culminación de un proceso muy padre que empezó en el 2001.
En el 2001, como, bueno, ya hablamos de los jugadores que fueron llegando, Pumas empezó a ser asiduo a las liguillas, calificábamos casi todos los torneos, por ahí jugamos nuestra primera Copa Libertadores en el 2003, y el 2004 todos teníamos esa sensación, ¿no? De que podíamos lograr el campeonato. Era una sensación difícil porque la gente y los aficionados de Pumas sabía que Pumas llevaba 13 años, ¿no? De no ser campeón. Y quieras o no, cuando te pones la camiseta de una institución, te pone su historia. Y entonces, aunque a mí me habían tocado 8 y aunque había jugadores como Bruno que se incorporó ese mismo torneo, todos sabíamos que Pumas llevaba 13 años de no ser campeón. Entonces, enfrentamos ese primer torneo del 2004 con mucha ilusión. Fuimos el segundo lugar general, fuimos la mejor defensa, el mejor ataque, tuvimos a Bruno como campeón de goleo. Y la liguilla fue muy difícil porque creo que estábamos muy ansiosos con esa sensación de que podíamos ser campeones. Sí teníamos una presión extra, ¿no? Y al final logramos el objetivo que fue muy especial, sobre todo hacerlo contra el Guadalajara, por lo que eso representa, hacerlo en Ciudad Universitaria con nuestra afición. Entonces realmente, digo, es una de las finales más vistas en la historia de nuestro fútbol por lo que representan ambas instituciones. Entonces fue muy especial porque rompimos esa racha, porque dejamos huella en la institución y porque venían buenas cosas, ¿no? De ahí ganamos, como bien lo decías, ya ahí el campeón de campeones jugando contra Pachuca, haciendo 2 partidos muy, muy buenos, sobre todo el de Ciudad Universitaria, ganando el 6-1 el juego. Evidentemente fuimos a jugar a España. Si no hubiera sido Hugo nuestro entrenador, difícilmente hubiéramos jugado ese partido. Y fuimos contra los Galácticos, ¿no? Y fue un viaje súper especial, ¿no? Jugamos contra Owen, contra Beckham, contra Zidane, contra Figo. Hicimos un partido perfecto y la cereza en el pastel es el golazo que hace Isra. No lo podíamos creer, ¿no? Cuando levantamos el trofeo del Bernabéu fue algo histórico, especial, magnífico. Y después de España regresamos y no encontrábamos el rumbo en el torneo local. Se nos estaba escapando la posibilidad de esa historia que Hugo siempre quería hacerla desde el principio. Él quería ganar inclusive 3 seguidos. No se pudo, pero corregimos el rumbo a tiempo y logramos llegar a la liguilla de ese segundo torneo, que ahí sí la disfrutamos más, porque estábamos más maduros, porque ya sabíamos lo que enfrentábamos. En esa liguilla no perdimos ni un solo partido y logramos ese bicampeonato, ¿no? Entonces, ese 2004 fue un año realmente muy, muy especial porque vimos culminado un proceso del cual todos habíamos sido parte y habíamos puesto nuestro granito de arena para lograrlo. Claro. Señor Beltrán, ¿cómo los motivaba Hugo Sánchez? ¿Qué les decía para que todo el equipo estuviera unido, para luchar por más, para ganar tantos campeonatos que lograron en ese año? Es que, fíjate, Yair, que hay como un mito sobre Hugo, ¿no? O sea, mucha gente cree que Hugo solo era un buen motivador, ¿no? Y que no era un buen entrenador, que con el simple hecho de hablarnos bonito y de su trayectoria nos motivábamos. Y la verdad es que no es cierto. O sea, Hugo llegó a ser un tipo de un mucho más sólido, con una gran capacidad en su cuerpo técnico, con muy buenos auxiliares, y que además se involucraba mucho en los temas dentro de la cancha, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacía Hugo primero era tratarnos muy bien, tratarnos de muy buena manera para que nosotros sintiéramos que éramos, él nos decía, los voy a tratar como estrellas porque ustedes son estrellas, ¿no? Y entonces nos involucraba a nosotros, a nuestras familias. Los entrenamientos siempre eran muy específicos, dependiendo al rival al que íbamos a enfrentar. Y además, evidentemente, estaban sus palabras, ¿no? Que eran entonces, tenemos enfrente al mejor ejemplo de que lo que te propones lo puedes lograr, ¿no? Entonces, esa combinación de la capacidad técnica, de su gran cuerpo técnico, de tener las palabras justas en los momentos justos, creo que era una combinación muy, muy buena y creo que todos le sacamos muchísimo provecho para lograr lo que logramos. Ok. Última pregunta para darle el micrófono al aficionado mayor de toda universidad, a Luis Anaya. ¿Era cierto los mitos que decían que Hugo Sánchez los motivaba con primas económicas? No. O sea, las primas económicas en un club de fútbol profesional suelen estar pactadas desde antes de que inicien los torneos. Entonces era un tema que nosotros no
o sea, que nosotros ya habíamos pactado directamente con la directiva, con Arturo Elías y con todos, ¿no? Hugo lo que hacía era de repente nos invitaba a todos a comer y entonces eran unas cuentas así grandísimas, o de repente si algún familiar, como mi esposa que está aquí enfrente viéndome, si algún familiar estaba con nosotros, no sé, viajábamos, por ejemplo, a Torreón y de repente alguno de nosotros tenía algún primo, algún familiar en Torreón, lo invitaba a cenar también. De repente sí el club pagaba unas muy buenas cuentas de restaurante, pero era su manera de llevar al equipo. Y no, o sea, Hugo en ese aspecto nos trataba de manera muy respetuosa, muy cariñosa, pero en el tema económico eso era un pacto que ya había directamente con la directiva y la directiva nunca tuvo ningún problema en cumplirlo, afortunadamente. Ok, muchas gracias, señor Joaquín. Adelante, Luiso. Gracias, Yarir. Bueno, dos cosas. El momento actual después del retiro de un jugador, bueno, pues por supuesto es muy diferente, ¿no? La vida cambia completamente. Me imagino que de la noche a la mañana ya no hay concentraciones, ya no hay tanto viaje, ya no hay esto, ya no hay lo otro, ya no hay un montón de cosas. Entonces, como cualquier persona que se retira, creo que, bueno, seguramente sucederá hasta la fecha, ¿no? Y sobre todo en la gestión deportiva con Querétaro. ¿Qué recuerdos de fans o de aficionados, pues, que te hayas topado han sido muy gratos? Y a la inversa, seguramente también alguno, como, no sé si viste Rudo y Curso, ya sé dónde vives, no sé qué, seguramente te encontraste de esos, ¿no? Pero ¿qué anécdotas nos podrías contar o un par de anécdotas al respecto digo, porque al final de cuentas, lo hemos hablado muchas veces, el fútbol es lo más importante, lo menos importante como lo hemos oído. Y en este país, pues, es religión, ¿no? Y el asunto de universidad, pues, también tiene una mística muy poderosa como la tiene en América, Cruz Azul, Guadalajara e inclusive los del norte, ¿no? Y al respecto también, ¿qué pasa? Una de las temáticas que pasa, de hecho, escuchaba yo varias entrevistas y me llama la atención que eres un jugador, que eres un profesional que se prepara. No importa, como bien lo dijiste en esa entrevista, yo lo pude escuchar, no importa lo que pase o a qué te quieras dedicar, si no te preparas no sirves. Como por qué los jugadores, por qué el jugador no lee, no se prepara, no se cultiva? Y más, digo, entiendo que la cuestión privilegiada de ser hijo de dos catedráticos universitarios te lleva por el camino del estudio, ¿no? Pero, ¿por qué el jugador en general no se preocupa por su preparación personal? O sea, digo, más allá que pueda ser gobernador del estado de Morelos. Yo creo, No. Luis, digo, ahorita te platico las anécdotas y bueno, pues, digo, hay anécdotas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la primera pregunta que haces, ¿no? Yo creo que de repente el futbolista profesional cae en la gran equivocación de creer que por el hecho de haber jugado sabe todo. Y de repente somos muchos los futbolistas que de repente decimos, pues yo sí jugué, tú no. Y por eso, digo, yo sí creo que el que jugó sabe muchas cosas que tal vez una persona que no jugó, que no estuvo en la cancha. ¿Por qué? Porque las vivencias ahí están. Pero no lo sabes todo. Tú te tienes que seguir preparando, ¿no? Cuando estás fuera de la cancha, ¿no? Para yo haber tenido la posibilidad de ser director deportivo, digo, no me llegó así nada más, ¿no? O sea, yo hice mi curso de director técnico, hice una maestría en Administración y Negocios de Fútbol Internacional, participé en congresos de marketing y de patrocinios en Inglaterra. O sea, tienes que seguir invirtiendo en tu preparación, ¿no? Y afortunadamente llegó esta posibilidad de ser director deportivo en Club Querétaro y gracias a Dios las cosas salieron de maravilla, ¿no? Entonces, y a la fecha, como lo he dicho, el fútbol evoluciona y tú tienes que seguir evolucionando con él, ¿no? Entonces, tú tienes que saber cuáles son los marcos normativos de las transferencias a nivel internacional, a nivel nacional, las nuevas reglas, porque el fútbol va cambiando y ahorita con lo que estamos viviendo todavía más. Entonces, si tú no te vas actualizando, pierdes vigencia y eso lo tengo clarísimo. Entonces, yo creo que eso es lo que de repente nos pasa, ¿no? A los futbolistas, a los entrenadores, a la gente que estamos vinculada de alguna manera con el fútbol. Si no te actualizas, si no te sigues preparando, automáticamente creo que vas un escalón abajo y vas perdiendo oportunidades. Y no el hecho de haber jugado te da la posibilidad de saber todo. Y respecto a las anécdotas, Luis, pues mira, afortunadamente tengo tengo la gran fortuna de que un altísimo porcentaje de los aficionados en los equipos donde jugué
cuando tienen la posibilidad de platicar conmigo o tienen la posibilidad de mandarme algún mensaje por redes sociales o nos topamos en el súper o nos topamos en la calle y eso, digo, siempre fui muy abierto a un autógrafo, una plática, a una foto. La verdad es que nunca a la fecha he tenido ningún problema y entonces el cariño y el apoyo de la mayoría de los aficionados ahí está y eso es algo que yo agradezco infinitamente, ¿no? Creo que el mejor legado que... El autogol contra Querétaro, también. Son felices aquí por eso. ¿Tú qué? Aquí son felices por el autogol que les regalaste al Querétaro, digo, al San Luis, digo. Sí, fue un 3-0. Solo hice 2 autogoles en mi carrera. Sí, uno fue con Pumas contra Tecos y uno fue con los Gallos, precisamente en el clásico contra San Luis. Pero te digo, o sea, la mayoría de los aficionados a la fecha, el cariño y el apoyo es mutuo y es un agradecimiento grande. Pero hay gente de Pumas, ¿no? O de Cruz Azul, que sobre todo por la rivalidad que existe, gente de Pumas que no me perdona el hecho de que yo haya jugado con Cruz Azul, ¿no? O viceversa, ¿no? O sea, mucha gente de Cruz Azul que nunca aceptó el hecho de que yo viniera de Pumas. Algunos simplemente lo comentan, otros, por ejemplo, son muy duros, ¿no? En redes sociales, ay, se fue a Cruz Azul y ya no me interesa saber de él. Gente de repente también muy agresiva. Digo, al final sabemos que las redes sociales, en momentos o en la posibilidad del anonimato, pues de repente la gente se envalentona y dice muchas cosas, pero la verdad son los menos, Luis, y también lo entiendo, ¿no? El fútbol es así y puede estar de acuerdo o no. Al final lo que nosotros tenemos claro es que somos futbolistas profesionales y de repente las oportunidades te van llegando y tú tienes que tomar decisiones y yo la verdad estoy muy orgulloso de la carrera que hice durante 14 años. Gracias, capitán. Vamos a hacer un pequeño interludio musical. Creo que vamos a cantar algo a capela todos. No, vamos a cantar por la cuestión de la misma aplicación y volveremos con Roberto, que tomará la estafeta. Y Okay. Bueno, hay que aquí solucionar cuestiones técnicas, ¿no? Y ahí que nos cuente cómo lo hacemos. Sí, A ver. Vamos a la pausa y ahorita regresamos. ¿Cómo ves, Capi, para regresar a la entrevista? Venga, perfecto. Ándale. Adelante. Bueno, después de esta pequeña pausa, continuamos con la entrevista con el señor Joaquín Beltrán. Adelante, Robert. Joaquín, hablabas hace minutos acerca de la presión, otra vez tocando ese tema, pero que se sentía en universidad por los 13 años que llevaban sin campeonato en 2004. Y luego llegas a Cruz Azul, otro equipo de los grandes del fútbol mexicano que tenía no tanto tiempo como ahora sin un campeonato, pero que ya empezaba a hablarse, ¿no? de la sequía en la máquina. Y además jugaste 2 finales con Cruz Azul. ¿Cómo fue ese paso también a sentir la presión de una máquina, de un equipo grande que más allá del campeonato de 97, desde 1980 solamente había conseguido ese? Roberto, la llegada a Cruz Azul me ilusionó muchísimo. Me ilusionó mucho. Yo llevaba un año en Necaxa. Había de entrada pactado 3 años de contrato con los Rayos, pero ese primer año hubo muchísimos cambios, ¿no? Estaba Justino Compeán como presidente de los Rayos. En ese momento se va a la Federación Mexicana de Fútbol y entonces entra Javier Pérez Toifer y renueva todos los convenios y el mío ya no lo renovaron. Entonces, terminando el torneo, el primer año con Necaxa, previo a los días del draft, tengo la llamada del profesor Marcarián y del profesor, y de Yayo de la Torre, que es el director deportivo. La importancia que tiene la Libertadores, Roberto. Yo con Necaxa había jugado a Libertadores y el profesor Marcarián es donde me vio jugar, ¿no? Entonces me llaman y me dicen, oye, Joaquín, queremos que te sumes a nuestro proyecto. Vienes con la intención de ganarte un lugar, porque la idea es que Joel y Denis Caniza sean los titulares. Viene el Cata Domínguez, que estaba iniciando, y la idea es que tú nos complementes en esa pelear por ese puesto y fortalecer la defensa central. De entrada, el hecho de que me llamaran me ilusionó mucho. Siempre tuve claro a qué institución llegué. Respeto y admiro a mucha gente que pasó por Cruz Azul, respeto mucho a la institución como tal, y el que me dieran la oportunidad a mí significó mucho, ¿no? Entonces, desde ese momento, yo te puedo decir que quería ser parte de ese equipo que rompiera en ese momento los 10 años que llevaba Cruz Azul de no obtener un campeonato. Mi llegada no fue fácil,
¿no? Mucha gente, muchos aficionados, seguramente tú siendo aficionado del Cruz Azul, Roberto, pues no sé si tú fueras uno de ellos, pero tal vez conociste gente como que no veía bien mi llegada porque, pues por esa rivalidad que había con Pumas y porque pues venía de Necaxa y muchos aspectos. Pero desde el principio mi ilusión era ganarme un lugar, ¿no? Reitero, no fue fácil porque llegué yo a Cruz Azul en los exámenes médicos se me diagnostica un tumor en la parte superior del muslo derecho. Afortunadamente fue benigno, pero se tenía que extirpar. Entonces me tuvieron que operar. Entonces mi preparación de pretemporada con Cruz Azul se retrasó y yo no fui elegible para el profesor Marcarián por ahí hasta la fecha 5 o 6 de mi primer torneo en ese 2007. La verdad es que trabajé muy, muy fuerte. Me llegué a desesperar un poco, ¿no? Porque no jugaba. Pero el profesor Marcarián, a quien respeto y admiro mucho, pues un día lo enfrenté y le dije, oiga, profesor, ¿qué necesito para jugar, ¿no? Para ganarme un lugar en la institución, en el equipo. Me dijo, Joaquín, vas trabajando muy bien, en algún momento vas a tener una oportunidad y si la aprovechas vas a tener mi respaldo total. El fútbol da revanchas muy rápido y 2 o 3 semanas después de esta plática, por alguna razón, no me acuerdo si alguna lesión de Denis o de Joel, no me acuerdo, tuve la oportunidad de jugar contra Pachuca, en Pachuca, ese Pachuca del Chaco y compañía, que era un equipazo, y me fue muy bien, y nos fue muy bien, ganamos 4-1 de visita, y a partir de ahí me fui ganando la titularidad con Cruz Azul. Disfruté de verdad muchísimo el proceso, Roberto. ¿Por qué? Porque me empecé a dar cuenta lo que significa también portar una camiseta como la máquina de una afición también exigente, leal, que está ávida, que sigue ávida de ese campeonato. Y yo lo que te puedo decir ya de mi paso por Cruz Azul es que éramos un muy buen equipo de fútbol, éramos una gran familia, trabajábamos como tal. Yo veía muchas similitudes de ese bicampeonato con Pumas en este grupo de Cruz Azul. Y nos quedamos muy cerca, caray. Y luchamos y trabajamos las 2 finales. La de Santos fue muy pareja. Creo que el gol de Ludueña es el que marca la diferencia, porque todavía al final de ese partido Pablo Ceballos tiene una jugada que la vuela y que pudimos haber alargado estos tiempos extras. De Toluca, ya te la sabes, mejor ni la recordamos, todo lo que pasó. Y fue muy doloroso el no poder, no poder complementar un gran trabajo de un gran grupo de seres humanos. Y todavía te falló, si fueron 2 finales de liga, todavía tuve la oportunidad de jugar una final más que fue la Liga de Campeones de CONCACAF, que ahí sí el equipo no estaba muy bien, ahí nos ganó Atlante y Atlante sí nos superó los 2 partidos. Y lo doloroso para mí, Roberto, fue que yo ya había palabrado con el licenciado Álvarez mi continuidad. Yo estaba feliz de la vida en Cruz Azul, habíamos pactado un año. Y bueno, me fui de vacaciones, en las vacaciones hubo cambios, ¿no? Y cuando regreso de vacaciones, pues el nuevo director técnico, que era el profesor Mesa, me hace ver que yo ya no iba a seguir en la institución, lo cual me dolió mucho, la verdad. Y tuve que buscar nuevos horizontes. Pero recuerdo con muchísimo cariño los 2 años que estuve en Cruz Azul. Lo que creo que la gente se dio cuenta es que dejé lo mejor de mí con la intención de que el equipo lograra los objetivos que nos habíamos planteado. Me hubiera encantado ser parte de ese equipo que rompiera la racha, me hubiera encantado regalarle a la afición o regalarles nosotros como equipo a la afición un título. Nos quedamos muy cerca y bueno, pues el fútbol es así y ya no pude continuar con la institución después de 2 años. Las primeras preguntas que le hace la prensa a los nuevos futbolistas, a los nuevos entrenadores, a los nuevos directores deportivos que llegan cada 6 meses a Cruz Azul es ¿qué van a hacer para romper en este momento casi 23 años sin campeonato? Y parece que esa carga automáticamente llega directo sobre esos jugadores, aunque no hayan sido parte de los 23 años, ya ninguno de hecho. ¿Qué crees que deba hacer Cruz Azul para romper con esa presión que viene sumada automáticamente a cada uno de los nuevos que se suman a la institución? Acabas de comentar un punto importante, Roberto, y es que cuando tú te pones la camiseta de una institución, sea la que sea, te pones la historia. Entonces, hoy el jugador que llega a Cruz Azul tiene que saber que llega a una institución que es muy importante dentro de nuestro fútbol y que hoy lleva casi 23 años de no levantar un título. Entonces, automáticamente, en el momento en el que aceptas firmar un contrato, tienes que meterte en la cabeza que tienes que trabajar muy fuerte para ser parte de ese equipo que rompa la racha. Yo lo que veo es que Cruz Azul lo ha intentado, ¿no? O sea, Cruz Azul
es el equipo que más finales ha jugado en los torneos cortos, ¿no? Evidentemente es el de menos efectividad y bueno, pues es obvio. Cada final, evidentemente, se tiene que analizar, ¿no? Hubo finales donde el rival lo superó ampliamente, como en la última con América. Hubo finales donde fueron muy parejas, ¿no? Los partidos, como la de nosotros contra Santos, ¿no? O como la que perdió con Monterrey. Y hay finales donde la fortuna y la suerte influye, ¿no? Y yo hablo específicamente de la que me tocó vivir con Toluca o la otra con América de lo que pasó con Memo Muñoz. Ah, ni digas. Entonces, sí, pero bueno, hay que comentarla porque sucedió, ¿no? Pero evidentemente Alex, que es un tipo al que yo respeto y quiero mucho, pues evidentemente él quería sacar la pelota, ¿no? O sea, nunca se imaginó que el desvío iba a ser totalmente lo contrario y es parte de lo que pasa en el fútbol, pero es parte de la fortuna que también juega. Entonces, hoy lo que yo creo que, o sea, hoy veo un Cruz Azul que Siboldi, que casualmente a mí Robert me dirigió 2 partidos, mis 2 últimos partidos en Cruz Azul los dirigió Robert porque habían destituido a Benjamín Galindo y antes de que regresara el profe Mesa, Robert fue el que dirigió esos últimos 2 juegos. Desde ese momento creo que Robert sabía cómo trabajar, ¿no? Desafortunadamente en ese momento no se le dio continuidad a su trabajo, pero lo que creo que ha logrado es como disipar un poco esa tensión, ¿no? Hoy veo a Cruz Azul desde el torneo que quedó inconcluso y lo que vimos de la Copa GNP. Veo a los jugadores disfrutar el partido, ¿no? Veo a los jugadores muy conscientes de lo que tienen que hacer dentro del terreno de juego y lo llevan a cabo de muy buena manera y los veo sólidos, y los veo solidarios, ¿no? De repente, pues el otro día lo que terminó pasando en el partido de Tigres contra Tigres, no es que se justifiquen este tipo de cosas, pero siempre que tú ves un equipo unido y que todo el mundo va y defiende a su compañero y están todos ahí, eso te habla de una muy buena, de una buena conjunción, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hoy está trabajando Cruz Azul, no sé si les vaya a llevar el título, pero creo que por lo menos está en muy buen camino de hacerlo. Disfrutar lo que hacen en la cancha, ser un equipo solidario, apoyándose entre todos, y lo que ha hecho Robert de la manera de dirigirlo y de disipar un poquito la tensión, porque siempre existirá, porque son casi 23 años, creo que lo ha manejado muy bien. Muy bien, gracias Joaquín. Adelante, Jair. Gracias, Robert. Bueno, señor Joaquín, ya es una costumbre en las entrevistas de Tiro Indirecto hacer una sección de preguntas rápidas. Yo le voy a hacer 10 preguntas rápidas y usted me las define como usted quiera. ¿Va? Venga, buenísimo. Ándele. Cerveza. ¿Cerveza? Para Sí. calorcito. Comida favorita. El mole poblano. Película favorita. Sospechosos comunes. Ok. Pumas. Un sueño hecho realidad. Hugo Sánchez. Mi máximo ídolo. Chiste favorito. Chistes, soy malísimo con los chistes, malísimo. No te lo voy a decir porque seguro voy a quedar mal, entonces mejor te digo que soy malísimo para los chistes. Ok. Querétaro. Querétaro, pues, ¿en qué sentido? ¿En ciudad o en el equipo? En todo, usted defínalo como usted quiera, lo que le salga del corazón. Perfecto, Querétaro, dos etapas totalmente diferentes y un gran recuerdo de mi etapa en la dirección deportiva donde logramos todos los objetivos. Ok. Familia. Mi soporte. Cancha. La oficina. Y la última, gusto culposo. Gusto culposo. Esa es una buena, ¿eh? Y el chocolate amargo, diría yo. Ok. Muchas gracias, señor Joaquín, por esta sección. También recordando su trayectoria, le tocó vestir a la selección tricolor, a la selección mexicana. Más o menos, no sé, pasando 14 partidos le tocó estar con la selección, pero ¿qué sintió? ¿Qué era lo que se sentía vestir cada partido a la selección tricolor? Fíjate, Yair, que siempre fue un gran orgullo y una gran motivación portar la camiseta de la selección. Creo que no hay nada más motivante para un futbolista que en el momento previo, cuando sales con la camiseta verde y cantas el himno nacional, ¿no? A mí me daba muchísima emoción. Y son diferentes sensaciones, ¿no? Porque a nivel de selecciones inferiores, mi paso por selección fue muy gratificante. Tuve la oportunidad de jugar el torneo de Toulon, el Mundial Sub-20 en Malasia. Con la Sub-23 ganamos la medalla de oro de los Juegos Panamericanos en Canadá en 99.
y nos quedamos a un pasito de jugar los Juegos Olímpicos en Sydney, quedamos eliminados en penaltis con Honduras en un partido que no vale la pena recordar por lo frustrante que fue. Y ya a nivel de selección mayor, digo, me hubiera encantado jugar un mundial, pero digo, la espinita que tengo es que realmente creo que nunca tuve una posibilidad real de pelear un puesto. Sí fueron 14 partidos, como lo mencionas, de los cuales 13 fueron amistosos. Solo uno fue oficial, que fue un partido contra Canadá en la eliminatoria del Mundial de Corea-Japón, ¿no? Que jugué el partido en el 2001 en Canadá, que empatamos a 0. Pero después pues, nunca tuve realmente una posibilidad de pelear un lugar, ¿no? Porque nunca tuve una Copa América, nunca jugué una Copa Oro. Creo que hubo muy buenos momentos míos como futbolista, pero también el fútbol hay que entenderlo como tu capacidad, pero también tiene que aliarse con el gusto del técnico de la selección, si él cree que puedes encajar o no en su estilo de juego, si te llama o no, simplemente, ¿no? Y tal vez mi mejor época como futbolista, que fue la época en donde el señor Lavolpe dirigió la selección, pues yo nunca fui de su agrado, ¿no? Y eso siempre lo supe, ¿no? Siempre me lo hicieron ver. Lo frustrante fue que ni siquiera tuve la oportunidad de que me viera a entrenar un día, ¿no? Dijeras, bueno, me llevó a entrenar un día, 2 días, y ya con ese entrenamiento pues él comprobó que yo no podía encajar, pues ok. Pero ni siquiera tuve esa posibilidad, ¿no? Entonces, digamos que sí fue una espinita clavada el por lo menos haber podido pelear por un lugar en un mundial, pero las veces que porté la camiseta de la selección lo hice con muchísimo gusto y con muchísimo orgullo. Ok. Adelante, Luiso. Gracias, Jair, que bastante interesante lo de la selección mexicana, porque al final de cuentas creo que es una aspiración muy grande, ¿no? Para todo el mundo. Hemos hecho 1000 veces el debate de tiro indirecto sobre si nos vamos a morir y no vamos a ver a México ganar una Copa del Mundo, ¿no? Yo sigo pensando que sí, desgraciadamente, porque hay un montón de cosas, ¿no? Que no permite que el mismo fútbol mexicano avance. Yo siento que tenemos una especie de enfermedad autoinmune aquí. Y al respecto, bueno, creo que hace falta gente que sea ambiciosa de que los proyectos avancen. La gestión deportiva en Querétaro fue exitosa en muchos momentos, porque creo, hasta donde me acuerdo, 8 finales que se jugaron en tus gestiones, en las diversas divisiones o categorías en Querétaro, se ganaron 5. Bueno, la primera pregunta es, ¿necesitas a Arturo Elías Ayub para entrar a universidad? Porque a universidad le hace falta gente que en serio crea en la camiseta y que además se comprometa, porque si fuiste capaz de comprometerte con un proyecto como Querétaro y entregarlo todo también en Cruz Azul, que me parece también fue uno de los mejores momentos como futbolista de Joaquín Beltrán Vargas, necesitarías a Arturo Elías Ayub, porque bueno, entiendo, bueno, en alguna entrevista también escuché que no era un buen proyecto, difícilmente entrarías o tomarías un proyecto. O entrarías pues a participar. Esa es una. Y creo que lo más importante es de quién te rodees, ¿no? El cuerpo de trabajo al que tendrías que tenerle confianza, que también lo escuché en una entrevista, es básico. Pero también hay que pensar que el cuerpo con el que te rodees, o bueno, quien tome las decisiones y te contrate, seas del agrado de. En este caso, bueno, pues yo creo que lo de la selección tuvo que ver mucho con Hugo, ¿no? También con la cuestión la Volpe. Y la segunda, Pues sí. respecto, si entraras a universidad, ¿serías fan de hacer algo por el pajarito? No estoy hablando de otra cosa. Yo sé a quién te refieres. Sí, ahora que van a presentar el nuevo uniforme de universidad que trae el triangular, obra y creación del pajarito, y que está olvidadísimo el cuate y vive muy mal, ¿harías algo por él? No, A ver, ya te lo preguntó en algún momento, pero siento que sí sería justo, ¿no? A ver, tocaste muchos temas, Luis. A ver, vamos por partes, ¿no? En el tema de Querétaro, primero, mucha gente cree que Arturo Villanueva, el calaco que fue quien me invitó al proyecto, y yo éramos amigos de toda la vida. Hoy somos grandes amigos, pero antes no lo éramos, ¿no? Digo, habíamos coincidido en 2 o 3 eventos. Habíamos platicado de fútbol. Siempre que te topas con gente de fútbol, terminas platicando de fútbol. Y las 3 o 4 veces que habíamos hablado de fútbol, coincidíamos mucho en cómo nos hubiera gustado, cómo nos gustaría gestionar un equipo, ¿no? Y cuando él fue presidente de Jaguares, después fue director operativo en Atlas, y cuando le dan la posibilidad de dirigir Querétaro, me invita.
nos bastaron 20 minutos ya hacer la negociación formal para decir, va. Después fue un proceso de 2, 3 meses desde que me invitó hasta que se hizo formal el tema. Nuestro proyecto de Querétaro era muy sencillo. Primero, darle credibilidad y estabilidad a la institución que, como saben, en 70 años ha sufrido de todo, desapariciones, ascensos, descensos, embargos, etcétera, ¿no? Cambios de nombre, etcétera. Darle credibilidad y estabilidad. Segundo, darle una estructura formal de fuerzas básicas. Hoy, si analizas, tristemente ya se fueron todos porque los nuevos dueños corrieron a todos, pero hoy se fueron a Tijuana o están ahí en diferentes equipos de la Liga de Expansión y de Primera División. Muchos, o la mayoría de los canteranos que se forjaron bajo nuestra gestión, uno de ellos Luis Romo, que está rompiéndola en Cruz Azul. Y tercero, era pues darle títulos y darle a la afición un equipo que buscara ser protagonista, ¿no? Bien lo decías, jugamos 9 finales en los 3 años de gestión que tuvimos. 3 con el primer equipo, que fue la final de liga que perdimos, pero bueno, fue la primera final en la historia de los Gallos. Fuimos subcampeones, perdimos con Santos. Y después fue ganar la Copa MX contra Chivas y ganar la Supercopa MX contra América. Y después, a nivel de fuerzas básicas, jugamos 3 finales de segunda división, ganamos una, perdimos 2. Ganamos sub-20 y ganamos 2 copas en la Copa Dallas, que como saben es una copa de muchísimo prestigio porque van las fuerzas básicas del Ajax y de Boca Juniors y de equipos alemanes, y ganamos 2 categorías, ¿no? Entonces, y muchos de esos jugadores fueron creciendo y se fueron formando hasta ser parte del equipo de primera división y hoy pues fueron vendidos a diferentes equipos de México, ¿no? Entonces, la verdad es que se cumplió, ¿no? Y de repente vino, como cualquier proyecto, momentos difíciles, momentos de una racha negativa, y los dueños pues, sabemos que de repente tienen que tomar decisiones, y nuestro proyecto se vio cortado porque era un proyecto a 5 años y solo pudimos llevar 3. Respecto a, después de platicado esto, me dices que si yo necesitaría a Arturo Elías para regresar a Pumas. Me encantaría volver a trabajar en el fútbol con Arturo Elías, y me encantaría porque creo que lo que hizo, como no nada más con los logros, sino con su manera de manejar a toda una institución, a toda la gente, provocó que Pumas tuviera grandes logros. Pero, evidentemente, pues no sé si Arturo tenga hoy la intención de regresar o no al fútbol, ¿no? Entonces, a mí, si el proyecto me atrae y me gusta, evidentemente no puede haber proyecto perfecto, ¿no? O sea, tendrás algunas cosas que te gustarán y algunas otras que tendrás que adaptarte. En su momento me buscó Rodrigo Ares en la etapa final de su gestión. Me senté a platicar con él, lo cual agradezco y siempre se lo dije. Se lo agradecí muchísimo que pensara en mí y que me tomara en cuenta. Cuando platicamos, pues yo no estuve de acuerdo en algunas situaciones, ¿no? Y yo dije, y en ese momento lo comenté, no creo que hubiera sido el mejor momento para yo incorporarme a un proyecto que ha cambiado radicalmente, ¿no? O sea, Rodrigo ya no está, el que llegó fue Chucho Ramírez, que creo que ahí con todas las limitaciones que va teniendo Pumas, ahí va tratando de hacer las cosas lo mejor posible, y que creo que de cara al inicio de este año futbolístico, antes de que se quedara inconcluso el torneo, Pumas pues ahí la llevaba, ¿no? Super líder, invicto, pero después, bueno, 4 partidos sin ganar, pero creo que más por situaciones de errores específicos que por un tema táctico, ¿no? Hoy veo a Pumas sí lejos de tal vez los equipos más o de mayor protagonismo que tienen nuestro fútbol. Ojalá nos equivoquemos y hagan un muy buen torneo, ¿no? Entonces, a mí te digo, si el proyecto me atrae y veo gente seria y sólida detrás del proyecto, feliz de la vida, y evidentemente si tengo el respaldo de mi familia, que es fundamental, ¿no? Y por último, lo del Pajarito, tengo la posibilidad y la gran posibilidad de conocerlo, me parece una gran persona. Sí creo que de repente no se le ha dado el valor a lo que él logró. Yo en el equipo representativo de la UNAM, en las fuerzas básicas, utilicé los uniformes que tenían el logo de Pumas como tal, ¿no? El triángulo. Y me llamó la atención, ¿no? Que hoy lo más seguro es que el uniforme que jugará Pumas tenga ese triángulo, ¿no? Entonces, ojalá ¿no? le haga la directiva un homenaje o un reconocimiento a la persona que sí, digo, no sé qué tan posible sea una retribución económica, pero sí, no sé, un reconocimiento o algo, porque aparte es un logo que nos caracteriza
a nivel mundial, ¿no? O sea, cuando vas a jugar a la Libertadores, cuando vas a jugar a España, el logo que aparece en la televisión y que aparece en las transmisiones y eso, pues es el triángulo con el Puma en medio. Hasta se lo pirateó Antofagasta en algún momento, no sé si te acordarás. Imagínate, así es. Gracias, Joaquín. Bueno, creo que no sé cómo estemos de tiempo. Creo que por mi parte será todo y voy a agradecer públicamente a Tiro Indirecto nuevamente por volverme a tomar en cuenta. Ahorita aprovechamos que estamos de vacaciones a partir de hoy. Increíblemente se alinean los astros. Muy bien. Para esta charla, ¿no? Y en verdad es un honor el gusto deportivo por tu carrera y por el pundonor que enseñabas como capitán, y no solo en universidad, sino la fortuna de haber sido capitán en los 4 equipos en los que jugaste en primera división. Dan de hablar algo, liderazgo, ganas, motivación, representación, diplomacia también. La capitanía, todo el mundo piensa que nada más es para escoger la cancha y levantar el trofeo en caso de que se gane algo, pero no, es el vínculo entre el jugador, los jugadores y la directiva, inclusive hasta con las porras. La capitanía es algo muy, muy honroso en una institución de fútbol. Entonces yo creo que por eso es más encomiable la figura del capitán Beltrán en un como histórico, ¿no? Del fútbol mexicano. Es una gran responsabilidad, Luis, créeme, ¿no? Es con orgullo, y te lo prometí en la entrevista, Andrea. Ah, qué barbaridad. Es Ahí está foto, la foto que te digo que significa mucho para mí. ¿Cómo no? Acá están, es que déjame, ahí están las medallas que he ganado como futbolista, tanto en activo como directivo. Ese es uno de los 3 balones de oro, y acá están los otros 2. Digamos que este es mi espacio futbolero, y esperamos en algún momento que pueda crecer. Como anécdota, debes saber que uno de mis mejores amigos, además de quienes hoy día tengo el gusto de acompañar, hace como 30 kilos, estábamos en Toluca, de hecho, y íbamos a ver CU. Yo he visto a los Pumas jugar 1000 veces, pero jamás en CU, y conozco CU 1000 veces. Entonces, hace como 30 kilos, un día me bautizaron como Joaquín Beltrán, que porque nos parecíamos, no sé por qué, ¿verdad? Okay. Me conocía como Beltrán, Mira. No me preguntes por qué, nada que ver. Pero bueno, es parte del gusto de conocer a un futbolista y a una persona preparada, ¿no? Que es lo más valioso. Yo creo que más allá de alguien en la cancha, alguien que te dice, fuera de la cancha, prepárate, haz algo, y lígate al fútbol si quieres, y si no, también, pero haz algo. Estudia, prepárate, dale algo al mundo. Y me imagino que tus 3 hijos te ven en el diario siendo líder, no solo en lo que hiciste fuera, ¿no? Sino en casa, y eso es muy valioso. Yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar. Con Gracias, Luis. la persona en integral. Y por eso agradezco mucho el espacio. Muchas gracias. Gracias, mis hermanos. Les paso el micrófono a Roberto Rocha. Joaquín, sí, muchas gracias. Yo también te hago mi última pregunta, y es relacionada a una situación muy particular en tu etapa como director deportivo del Club Querétaro. A ver. Fue en tu gestión cuando se contrató a Ronaldinho. ¿Cómo fue? ¿Te la creíste de entrada? ¿Cómo fueron esas negociaciones? Cuando alguien te dijo que había posibilidad de llevar a Ronaldinho a Querétaro, ¿cuál fue tu reacción? Mira, te voy a platicar, Roberto. La gestión es totalmente obra de Arturo Villanueva, ¿no? Cuando yo me incorporo a la dirección deportiva, Ronaldinho ya estaba. O sea, Ronaldinho se incorpora en el último torneo del 2014 y está el último semestre del 2014 y el primer semestre del 2015, que esa es cuando ya inició mi gestión. Tú entras al intermedio. Exacto. A ver, la historia de Ronaldinho te la platico rápido porque aparte tengo la autorización de Arturo para platicarla, ¿no? Coincidieron muchas cosas. Ronaldinho estaba libre, no estaba ligado a ningún equipo, no tenía ningún contrato, no tuvimos que pagar ninguna cláusula de rescisión, cosa que creo que eso fue lo principal para que se pudiera hacer la contratación. Entonces, le contactamos al hermano de Ronaldinho, que es su representante, contacta a Arturo y le dice, pues sí, así como diciendo, no lo va a hacer. Dice, pues si quieres hablar de mi hermano, te espero mañana aquí en Sao Paulo. Bueno, Arturo movió cielo, mar y tierra, agarró un avión y al día siguiente está en Sao Paulo. Wow. Se sienta a platicar con el hermano de Ronaldinho, le dice, estas son las condiciones, este es el proyecto, esto es lo más que podemos pagar. Nos interesa mucho que Ronaldinho también sea parte de la imagen publicitaria de 2 de las empresas del Grupo Imagen. Entonces era un contrato deportivo y de imagen.
Y entonces le habla, o sea, cuando ve, ya él ve las condiciones, pues el hermano le habla a Ronaldinho, que está en Río de Janeiro, y le dice, oye, sí vinieron de México, sí está aquí el presidente, las condiciones no son las que nos ofrece el MLS, porque Ronaldinho tenía otras 4 o 5 ofertas de más dinero, hay que decirlo. Y Ronaldinho le dice, bueno, pues si ya hizo el esfuerzo de venir hasta acá, pues diles, vénganse a Río de Janeiro y platicamos. Y ahí va Arturo a Río de Janeiro con el hermano, llegan a casa de Ronaldinho, que tenía una reunión ahí entre cuates, como le gusta a Rona, y en un ratito de la reunión se va Arturo a platicar con él, ¿no? Le platica el mismo proyecto, no sé qué, lo convence y le dice a Ronaldinho a su hermano, nos vamos a Querétaro. ¿Cómo que nos vamos a Querétaro si es la oferta económica la menos importante de todas las que tienes? Y Ronaldinho dijo, sí, pero es la primera vez que el presidente de un club viene a verme a mi casa a invitarme a trabajar con él. Y así fue como Ronaldinho llegó a Querétaro. Y ya mi experiencia como tal, Roberto, porque yo me incorporo 6 meses después de que Ron estaba, fue una experiencia increíble y fue un reto grandísimo. ¿Por qué? Porque cambió totalmente y sobre todo en el segundo torneo. En el primero fue como más tranquilo. En el segundo torneo, porque aparte fue el que llegamos a la final, tuvimos que cambiar. Digo, el club normalmente siempre viaja con seguridad. Hay que decirlo, el Club Querétaro no es de los equipos más populares de este país, ni por mucho, ¿no? Pero llegábamos a los aeropuertos, Ronaldinho tenía que salir por otro lado, porque si no era imposible salir del aeropuerto por la cantidad de gente que iba a esperarlo. Ya que íbamos en el camión, llegando a los hoteles, teníamos que bajarlo 2 cuadras antes del hotel, meterlo a la camionetita de la utilería para que la camioneta entrara por la parte de atrás del hotel, en lo que el equipo llegaba hacia adelante. Los estadios estaban llenos, la gente le aplaudía aunque fuera rival. Como anécdota te platico que en Veracruz la situación se nos salió de las manos. O sea, de repente lo que hacíamos nosotros era que todo el equipo y todos los directivos que dejábamos estábamos siempre en un mismo piso y Ronaldinho siempre estaba en un piso diferente, ¿no? Precisamente porque un día podía pasar lo que nos pasó. De repente a las 11 de la noche, el piso 11, casualmente del hotel donde estábamos en Veracruz, parecía mercado. Tocando las puertas, los aficionados, y Ronaldinho, y todos los jugadores salían y decían, no, pues aquí no está. Nos tardamos como 1 hora en desalojar a toda la gente, o sea, la gente burló la seguridad. Fue un fenómeno y nos tuvimos que ajustar a ciertos detalles, ¿no? A Rona siendo un lujo verlo entrenar. Tampoco ya le traía mucho lo que quería jugar y divertirse, entonces de repente sí nos faltaba algunos días a los entrenamientos, pero entendimos la dinámica que había que tener con él y al final nos aportó mucho, ¿no? Ese torneo fue uno de los 5 jugadores con más asistencias para gol. Terminó haciendo 2 de los goles más importantes para Gallos en la historia, ¿no? El que nos metió a la liguilla en un penal que tiró re mal, pero entró contra Jaguares, y uno contra Veracruz, ¿no? Que con ese gol terminamos avanzando a la semifinal contra Pachuca. Entonces, fue una gran experiencia haber trabajado con él, sin duda. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín. Yo también muy agradecido con Yair por haber sido el contacto y contigo por regalarnos estos minutos. Siempre es un gusto platicar con gente exitosa en el fútbol, con gente de fútbol en general y además con un hombre, como bien lo ha dicho Luis, preparado e inteligente en la cancha e inteligente para ver la cancha desde fuera. Entonces, pues muchas gracias por tu tiempo, Joaquín. Te dejo con la pregunta de Yair. Gracias, Roberto. También a ti. Gracias, Joaquín. Ya para hacer también la última pregunta, ya ir cerrando esta entrevista. ¿En algún momento hubo alguna oferta de Europa hacia ti? Solo una vez, Jair. Hubo un acercamiento con un equipo francés, pero no hubo seguimiento, vaya. O sea, preguntaron condiciones y eso, y después hasta ahí quedó, ¿no? Si no mal recuerdo era el Rennes, y hasta ahí quedó. Y donde sí hubo un acercamiento fuerte, que fue por ahí en el 2001, fue con el Murcia de España. De España, ¿no? Hubo un acercamiento, ya habíamos acordado ciertas condiciones, pero se acordarán que hubo una época en Europa donde se destapó el tema de que había muchos pasaportes comunitarios falsificados. Y entonces me tocó justo la reforma a que solo se podían 2 jugadores extracomunitarios por institución, y en ese momento en Murcia ya tenía ocupadas esas 2 plazas. Entonces se cayó la negociación y fue la única vez que tuve la posibilidad real de
ir a Europa. Ok, no, pues de mi parte, señor Joaquín El Capi Beltrán, el gran capitán de los Pumas, gracias por tenerte aquí en este espacio con nosotros. Muchas gracias por platicar, te lo vuelvo a repetir, nosotros muy agradecidos y más. Luis Anaya, imagínate, gran ídolo para todos nosotros que dejó una marca en el fútbol profesional y en el fútbol mexicano, como de que no. Un abrazo hasta Querétaro, señor Beltrán, y espero verlo pronto. Yair, un gusto, un saludo a Luis, un saludo a Roberto y un saludo a ti, agradecerte que haya sido el contacto y muy a gusto la plática y ojalá cuando pase todo este rollo podamos visitar San Luis y conocernos ya en persona. Claro, sería excelente. Un abrazo, señor Capi. Saludos, cuídense mucho. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Igual, abrazo, cuídense. Nos vemos.